Hola, hola, bienvenidas a este nuevo video tutorial. En este video tutorial les vamos a enseñar cómo hacer este bolsito tan precioso con su kit de cuero sintético. Véanlo cómo es, él viene con la solapa, la correíta, la base y con cordón premium, que es súper fácil de hacer. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto? Primero vamos a utilizar cordón premium de la marca Polus Insumos. Este cordón es de una hebra de 5 milímetros. Nuestros ganchillos, vamos a utilizar un ganchillo de 5 milímetros para el cuerpo de mi bolso y un ganchillo de 4 milímetros para tejer la base de mi bolso, una aguja lanera, marcadores de puntos, una cinta métrica, tijeras, encendedor o briquet, como lo conozcan en su país, y el protagonista de este video tutorial. Vamos a traer este kit en cuero sintético o cuero vegano. Este kit viene en dos partes, viene su solapa en color beige, su broche para ponerle al bolsito, su base en cuero. Esta base es bien resistente para que mi proyecto no se vaya a empezar a torcer así, porque este tiene una parte que es resistente, y su correíta también, su correíta en cuero vegano, y ella trae sus mosquetones. Y listo, estos son todos nuestros materiales. Estos materiales lo pueden conseguir en Polus Insumos. Estos son sus números de contacto, el número de WhatsApp y sus redes sociales. Acá lo pueden conseguir en la página. A continuación les voy a dejar cómo pueden comprar o adquirir su kit completo. Y sin más que decir, comencemos. Vamos a empezar este video tutorial con la base de mi bolso. Vamos a tejer en base de cuero sintético y para esta parte voy a utilizar el ganchillo de 4 milímetros. Vamos a traer la hebra de mi cordón. Entonces voy a empezar a tejer en la mitad de mi base de cuero, no tan acá ni tan acá, sino en un punto promedio medio. Entonces yo voy a empezar en este sé que se me hace que está como entre la mitad. Traigo la hebra de mi cordón y hago una cadena de altura. Traigo hebra hacia adelante. Esta hebra corta la paso de esta manera. Y acá tomo hebra y paso por el agujero haciendo mi primera cadena. Esa es una cadena de altura, pero esta cadena me va a contar como un punto bajo. Entonces, esta cadena significa que es igual a un punto bajo. Paso al siguiente agujero, paso mi aguja, tomo hebra hacia adelante, le doy altura a mi punto. Acá le vamos a dar altura, no que quede tan así, sino más bien que quede con una altura un poquito suelta, ya que el cordón en sí no es tan elástico como el trapillo. Entonces este igual va a quedar apretado si nosotros no lo ajustemos mucho. Para esta primera vuelta de puntos bajos necesitamos que los puntos nos queden sueltos para en la otra vuelta empezar a subir mi tejido y que no se me vaya a dificultar. Entonces, le doy altura a mi punto, tomo hebra o tomo lazada y paso por en medio de estos dos. Listo. Así formé mi segundo punto bajo. Paso al siguiente agujero. Entonces, acá lo mismo, le doy altura a mi punto y cierro por en medio de estos dos, formando un punto bajo. Paso al siguiente agujero, hago mi otro punto bajo. Acá no manejen una tensión tan justa y más por la aguja. Entonces sí, traten de soltar más su tejido. Ahora paso a este punto, el siguiente, y termino con mi punto bajo. Listo. Ahora acá vamos a traer los marcadores de puntos y acá, donde ya empieza a hacer la curva, mi base, voy a empezar a hacer aumentos. ¿Cómo vamos a hacer los aumentos? Vamos a... En la plena curva, digamos acá, voy a ponerles acá el metro para que vean que esto está recto.
Y ahora acá en este punto, desde ese punto empieza a dar la curva a mi base. Entonces desde el punto que empieza a dar la curva a su base, ustedes empiezan ahí a hacer aumentos. Yo no les voy a decir cuántos puntos hay que hacer acá, entonces acá no les voy a decir, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos al iniciar, porque yo sé que me ven diferentes partes del mundo, entonces pueden que ustedes tengan otra diferente base que no tengan las mismas cantidades de puntos. Pero si tú compras la base en Polus Insumos, sí te puedes guiar por la cantidad de puntos. Entonces acá voy a empezar a marcar donde empiezan los puntos de mi base si eres principiante. Si tú ya los detectaste, no hay necesidad de marcarlos. Entonces yo voy a marcar esta curva. Mira, acá termina la curva de mi base. Acá termina o empieza la curva de mi base y acá empieza recto, ¿verdad? Entonces acá lo mismo identificamos. Vea, acá en este punto empieza a girar mi base. Ahí pongo mi marcador de puntos. Y luego acá también en este. Acá sí es importante contar que en su base, en la base que ustedes tengan, si es más grande o más chica, tengan la misma cantidad de puntos para hacer aumentos. Entonces acá yo digo que acá en esta zona donde están mis marcadores de puntos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá en la zona del frente debo tener los mismos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Eso es para que los puntos de aumentos me quede tal cual esta parte, para que mi base tenga la misma curva en las dos esquinas. Ahora, entonces vamos a empezar. Acá en este punto empiezo a hacer un aumento. Entonces, ¿qué significa un aumento? Hacer 2 puntos en el mismo agujero. Entonces, acá hago mi primer punto bajo, paso mi aguja por este mismo punto, tomo la lazada, traigo hacia adelante y acá hago otro mismo punto aquí mismo. Ahí mismo hago mi otro punto. Aquí formé mi primer aumento. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo normal, sin aumentar. Entonces le doy altura y cierro mi punto. Ahora acá, en el siguiente, ahí sí voy a hacer de nuevo otro aumento. Entonces acá hago mi aumento y esa va a ser la secuencia. En la zona donde pusimos nuestros marcadores, voy a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Ojo, esto también depende de su base. Si sus puntos entre espacios están muy separados, van a necesitar hacer más aumentos. ¿Por qué? Porque como están más separados, mis puntos, vea que acá se me quedan bien bonitos. En cambio, cuando tenemos una base que está muy separada de los puntos van a empezar a como a recostarse como este. Eso significa es porque hay muchos espacios entre ellos y ahí sí necesitamos hacer más aumentos. Entonces, acá en esta esquina voy a hacer otro punto bajo. Y acá hago un aumento. Mientras termino esta parte, les comento que igual los aumentos no es regla. Digamos así, yo voy a empezar esta base porque es pequeña, pero si ustedes tienen otra base más grande, pueden hacer en esta esquina solo aumentos. Acá solo pueden aumentar. Pero yo no voy a hacer porque el tejido me quedaría muy apretado, por lo que mis puntos, como pueden ver, no quedan tan separados uno al otro. Pero lo que les comentaba anteriormente, si ustedes ven que acá está muy separado, pueden aumentar. O si ustedes ven que más bien sus puntos están muy pegados, pueden hacer un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Eso es como recomendación. Pero para este video tutorial lo vamos a hacer acá así como les estoy explicando. Y más si ustedes compraron el kit para hacer este bolso en Polus Insumos. Van a necesitar la misma secuencia de puntos que estamos haciendo acá. Ya terminé la primera secuencia de mis aumentos. Luego que la hemos terminado, vamos a empezar acá hasta el próximo aumento donde pusimos nuestro marcador. Vamos a hacer solo punto bajo. Acá hacemos solo punto bajo, como ya les enseñé acá, dándole altura a nuestro tejido. Listo, ya tejí mis puntos bajos. No olviden que no les queden tan ajustados. Retiro mi marcador de puntos en plena curva, que ahí sé que voy a empezar con un aumento. Entonces, el aumento es hacer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Luego, en el siguiente punto, hago un punto bajo normal. Luego, en el otro, hago el aumento.
En el siguiente hago un punto bajo, acá un aumento, un punto bajo y un aumento. Solo en la zona de mis aumentos, donde pusimos nuestros marcadores. Ya que terminé la zona de mi aumento, voy a hacer punto bajo hasta que me encuentre con mi primer punto bajo que hice, que era una cadena de altura. Listo, ya terminé de hacer mis puntos bajos. Ahora voy a cerrar esta primera vuelta. Voy a pasar por la segunda cadena o la primera cadena de mi punto bajo. Recuerden que esto es una cadena de altura, pero para este tejido me va a contar como un punto bajo. Entonces voy a pasar acá en esta cadena de esta forma, monto hebra mi ganchillo y paso hacia atrás. Listo. Acá ajusto un poquito y voy a cortar. A esta altura corto, no tan largo, y importante, con nuestro briquet siempre hay que quemar la puntica de mi cordón. Saco hebra totalmente y luego paso a este punto, el punto anterior, de esta manera mi aguja, y tomo hebra y paso hacia atrás, hacia abajo. Listo. Ajusto un poquitico y acá ya hice un cierre invisible. No se ve para nada. Así queda mi base tejida. Ahora, vamos a seguir con nuestro bolsito y vamos a empezar a subir, ya a subir con nuestro tejido. Traigo de nuevo la hebra de mi cordón, la quemo. Y acá, donde hice este punto, voy a pasar de esta manera, tomando la cadena de atrás y este bucle que se me forma de mi tejido. Monto hebra y traigo hacia adelante. Esta hebra le doy este giro para irla tejiendo, esta también, y acá hago una cadena de altura, de esta manera. Esta cadena de altura me va a contar como un primer punto bajo. Ahora voy a pasar a mi segunda cadena, esta, y voy a tejer de esta manera. Acá voy a pasar por debajo de esta también, pasando por en medio de la cadena y de los bucles que se me forman. Tomo hebra y paso hacia adelante. Listo. Así, acá ya formé mi segundo punto bajo. Vuelvo a repetir acá en esta base, si tú ya lo entendiste, solo voy a hacer puntos bajos hasta llegar acá. Pues vamos a repetir. Paso mi aguja acá por debajo de esta cadena, de esta manera, pasando por la mitad de mi cadena y del bucle. Así se me debe ver mi aguja. Tomo hebra, paso hacia adelante y hago mi punto bajo. Siguiente, de la misma manera, siguiente, tejo de la misma manera. Así vamos a hacer para que se me vea este relieve. Este punto, como se está tejiendo, es para que quede este efecto acá de estas cadenitas que se me hace que quedan súper bonitas. Y listo. Así vamos a seguir haciendo punto bajo por toda esta vuelta, solo punto bajo, hasta llegar al final. Ya en el final ya podemos cambiar mi aguja. Si ustedes de pronto esta aguja les queda muy ajustado, ya la pueden cambiar por su aguja de 5 milímetros. Yo lo tejo acá porque como esta primera vuelta lo tejimos con esta aguja, estos puntos a veces quedan muy ajustados. Entonces, para que no nos duela la mano, yo sigo o hago esa primera vuelta con la aguja que vengo haciendo mi base. Entonces vamos a hacer así punto bajo hasta llegar al final. Listo, ya que llegamos al final de nuestra primera vuelta de subida de nuestro bolsito, haciendo solo puntos bajos, vamos a cerrar esa vuelta y ahora sí voy a utilizar mi aguja de 5 milímetros. Paso la aguja de esta manera a la primera cadena, monto hebra y paso hacia atrás. Ajustamos y acá en esta primera cadena voy a ingresar por toda la mitad. Traigo hebra hacia adelante y esta la monto a mi ganchillo y ahora sí puedo cerrar mi cadena de altura, que esta cadena siempre va a contar como un punto bajo.
Ahora voy a tejer acá abajo un punto bajo. Entonces paso primero mi aguja, no vayan a cerrar su punto bajo, solo pasemos y acá vamos a darle altura a este punto, así, lo más alto que puedan. Y acá ya cerramos. De esta manera, acá abrimos, listo. Ahora en el siguiente, que sería este, voy a hacer un punto bajo centrado. Paso por la mitad de mi punto bajo de la vuelta anterior y hago mi punto bajo centrado, que se cierra de igual manera. Paso al siguiente, que el siguiente sería este mismo punto que hice acá. Paso aquí debajo del punto bajo de mi vuelta anterior, tomo, paso de hacia adelante, doy altura, cierro mi punto y luego paso acá a mi otro punto bajo, hago un punto bajo centrado pasando por toda la mitad y cierro mi punto bajo. Vuelvo a repetir, hago este punto bajo de esta manera, acá doy altura, a harta altura y acá ya cierro. Denle altura a su punto, no se desconfíen, no sean desconfiados, porque en la otra vuelta necesitamos que este punto esté suelto. Hago mi punto bajo centrado de nuevo, vuelvo a repetir este, pasando acá, por debajo de mi punto bajo de la vuelta anterior, traigo hebra hacia adelante y acá doy altura. Voy a hacer esta misma secuencia por toda mi vuelta hasta llegar acá de nuevo, que es un punto bajo centrado, pero en la vuelta anterior, un punto bajo centrado en la vuelta anterior y así sucesivamente como ya les enseñé. Ya terminamos nuestra segunda vuelta. Finalizamos con este punto bajo en la fila anterior, tejiendo acá abajo en la fila. Ahora vamos a cerrar. Entonces pasamos por esta primera cadena, paso hacia atrás, ajusto un poquito y por medio de este primer punto, pasando por toda la mitad, de esta manera, tomo hebra hacia adelante y monto hebra y paso por en medio de los dos formando un punto bajo. Ahora vamos a pasar al siguiente y como lo vamos a tejer, vamos a tomar esta hebra y esta segunda hebra de esta manera, tomando estas dos. Tomo hebra y hago un punto bajo. De esta manera. Ahora acá voy a tejer pasando por en medio de los dos, por estas dos hebras, vamos a pasar nuestro ganchillo. Entonces paso así. Esto es para que mi tejido no me vaya a empezar a quedar torcido. Y hago un punto bajo. Listo. Vuelvo a repetir. Tomo estas dos hebras de esta manera y hago un punto bajo. De esta forma. Ahora acá vuelvo y tejo un punto bajo pasando por en medio estas hebras de esta manera. Tomo hebra y hago un punto bajo. Así. Vuelvo a repetir. Tomo esta hebra, esta segunda hebra, hago un punto bajo. Luego, en este punto, paso por la mitad, de esta manera, hago un punto bajo y así sucesivamente vamos repitiendo. Tomo estas dos hebras, hago un punto bajo, acá hago un punto bajo de nuevo, repito con estas dos hebras, acá hago el punto bajo, repito, tomo estas dos hebras, hago mi primer punto bajo y acá hago mi otro punto bajo. Así va quedando nuestro tejido. Entonces vamos a hacer esta misma secuencia por toda la vuelta hasta llegar acá. Ya nos vemos. Listo, ya terminé mi vuelta. Ahora vamos a cerrar. Pasamos como siempre en esta primera cadena. Paso de hebra hacia atrás.
ajustamos un poquitico y acá en esta primera cadena o primer punto bajo paso y hago un punto bajo centrado. De esta manera. Ahora, acá en esta parte voy a tejer aquí debajo donde se puede ver un punto bajo. ¿Sí lo ven? Acá en este punto bajo voy a tejer aquí. En ese punto bajo voy a pasar hebra hacia adelante. Entonces, paso mi aguja, pasando siempre por en medio de los puntos siempre tienen esas dos aberturas, como esas dos V, y toca pasar siempre por esa. Paso hebra ahí, le doy altura. Buena altura y cierro el punto. Acá hago el punto bajo centrado. Y acá vuelvo a repetir. Aquí en este punto bajo que está acá escondidito, voy a tejer. Damos altura, una buena altura. Y cerramos. Ahora paso al otro punto bajo. Hago mi punto bajo centrado. Acá busco mi punto bajo de la vuelta anterior, el que está escondido. Damos altura. Dejo acá mi punto bajo. Y así sucesivamente vamos tejiendo por toda la vuelta hasta llegar acá al final. No olviden. Acá hago un punto bajo. Acá en esta anterior dejo el otro punto bajo, anterior punto bajo y así sucesivamente. Listo, ya terminé esta vuelta. La vamos a cerrar pasando por la primera cadena. Ajustamos acá un poquito y acá en este primer punto, en este, voy a pasar hebra hacia adelante. Monto esta a mi ganchillo y ahí sí cierro mi punto. Listo. Ahora, acá vamos a tomar hebra, las dos hebras y hago un punto bajo. Vamos a repetir la misma secuencia de esta vuelta, ¿recuerdan? Vamos a repetir la misma secuencia. Hago un punto bajo en este. Acá tomo las dos hebras y hago un punto bajo. Aquí hago mi punto bajo centrado. Acá tomo estas dos y hago el punto bajo. Aquí hago de nuevo mi punto bajo y voy a repetir la misma secuencia tomando esta hebra, estas dos hebras, cierro, hago el punto bajo, tomo de nuevo dos hebras y así sucesivamente vamos a hacer por toda nuestra vuelta hasta llegar al final. Se repite la misma secuencia que les expliqué. No va a haber ningún cambio, lo siguen tal cual. Listo, de nuevo ya terminé. Vamos a hacer el cierre. Y voy a tejer acá en esta primera cadena. Listo. Ahora acá en esta vuelta vamos a tejer acá en este punto bajo que se forma debajo de estas dos hebras. Pasando siempre por en medio, tomo hebra y acá no olviden darle altura a su punto. Listo. Sigo el otro, acá en estos hago punto bajo centrado y acá busco el punto bajo anterior. Traigo hebra, le doy altura y cerramos. Acomodamos hebra, paso al otro, punto bajo centrado y acá me voy al anterior, punto bajo para hacer el punto con altura. Así. Entonces, en esta vuelta voy a hacer esto mismo que ya les enseñé por toda hasta llegar acá al final. Ya nos vemos. Ya terminé mi vuelta, entonces acá vamos a cerrar de nuevo. Cerramos, ajustamos un poquito. Acá en esta
cuando hacemos esta tejer en el punto bajo de la vuelta anterior, vamos a cerrar en la siguiente vuelta de esta manera. Monto hebra el ganchillo y hago un punto bajo. Ahora acá voy a tomar estas dos hebras y hago un punto bajo. Esto ya se los he explicado. Ya que hacemos el punto bajo, pasamos acá y hacemos el punto bajo de nuevo, así. Tomamos hebra, las dos hebras y hacemos nuestro punto bajo. Y así hacemos punto bajo por toda la vuelta hasta llegar acá. Así se va viendo el tejido. Se ve bien bonito. Entonces vamos a seguir tejiendo de la misma manera que ya les he explicado. Acá cuando terminamos de tomar estas dos hebras, seguimos tejiendo acá en el siguiente punto bajo y así sucesivamente vamos a repetir la misma secuencia de las vueltas anteriores. Entonces ya vuelvo con ustedes y les digo qué medida van a hacer en total. Listo, entonces así voy con mi bolsito. Yo ya hice otra vuelta, ya empecé otra vuelta como pueden ver. Entonces van a tejer hasta que tengan una vuelta de 15 centímetros o 14.5 centímetros. De esa medida les queda súper bien. Y adicional van a hacer la vuelta. Acá vamos a poner nuestras agujas laneras, pero esta vuelta debe ser la que hacemos solo punto bajo. No que acá encerramos las dos hebritas, sino la que solo hacemos punto bajo. Entonces acá voy haciendo ya mis puntos bajos. ¿Cómo voy a posicionar mi medias lunas? Y es que voy a doblar de esta manera como en un cuadradito mi bolsito, así que quede de esta manera. Y acá a ojo voy a validar que queden pues como en este rango del cuadrito centrada. Entonces acá por acá está bien y voy a marcar. Aquí voy a marcar este punto bajo. Marcamos este punto bajo y este otro punto bajo. Listo, así. Y mira, cuando uno le toma la forma, queda igualmente centradito. Este mismo proceso lo hago acá. Acá ya nos podemos guiar por los que están al frente. Seguimos y que por acá. Entonces, este rango sería por acá, en estos medios. Sí, entonces acá puedo marcar este punto y este otro. Esos puntos van a ser una guía que cuando ya estemos acá, ahí vamos a hacer nuestros puntos bajos. Entonces yo voy a tejer lo que me falta. Entonces acá hago mi punto bajo centrado. Listo. Acá hago el punto bajo en la vuelta anterior, le doy altura. Así, acá ya llegué para posicionar mis medias lunas. Entonces acá paso la media luna por el tejido, la media luna hacia abajo, la pongo de esta manera y paso haciendo mi punto bajo centrado. Listo. Entonces, como podemos ver, la media luna me agarra este primer punto bajo, este y este. Entonces, acá voy a pasar igual por en medio de la media luna, de esta manera, le doy acá altura al punto y lo cierro. Y acá termino de hacer mi punto bajo. Listo. Acá ya me quedó posicionada mi media luna. Como se ve, súper chévere. Y sigo haciendo la frecuencia normal hasta llegar acá a los otros puntos, a los otros marcadores de puntos. Listo. Ahora en la otra vuelta ya puse mis dos medias lunas. En la otra vuelta, ¿cómo vamos a tejer? Simplemente vamos a pasar el tejido por encima de mi media luna. De esta forma acá hago el punto bajo normal. Y acá lo mismo, tejo de manera normal. Los puntos bajos donde van. Acá lo mismo lo repito, como se ve en pantalla. Y ya mi media luna queda así. O para que no se me vea esto, podemos hacer el punto bajo de esta manera también. Por debajo, pasando ahí sí, por debajo de mi media luna. Acá cierro mi punto bajo. Acá tomo las dos hebras, que esas sí las tomo, que mi media luna me quede por debajo. Y cierro. Listo. Y continúo tejiendo. Listo. Y acá ya quedaría la media luna posicionada. De esta manera. Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar al final y ya continuamos. Listo. Ya terminé de realizar todas mis vueltas. Así quedaría mi bolsito. Así quedaría hacia el frente. Con sus medias lunas posicionadas. Y este me quedó una medida total de 16 centímetros. Ahora vamos a posicionar nuestra tapa. Entonces para la tapa vamos a cortar una tira aproximadamente de 1 metro.
cortamos y siempre quemamos la punta. Listo. Ahora acá quedamos en el cierre, entonces acá pasamos la hebra completamente. Listo, ya la pasé y vamos a pasar por esta cadena. Pasando por este bucle y por detrás de la cadena de esta forma. Monto hebra y paso hacia atrás. Saco el total de mi hebra, ¿no? Y así quedaría. Ahora traemos nuestra solapa y vamos a tejer punto deslizado en esta cadena, en la cadena del terminado de mi bolso. Y para eso traemos la solapa y nuestros marcadores de puntos. Entonces vamos a posicionar donde va a ir nuestra solapa, que quede centrado. Yo la voy a dejar acá. Entonces, ¿dónde va a ir? Pongo mi marcador. Aquí entonces ponemos el marcador en este. Y en la otra esquinita, que sería acá. Acá, ¿qué hice? Acá posicioné los marcadores en el rango donde va posicionada mi solapa. Entonces, ahora retiro acá. Hago un punto deslizado, traigo hacia adelante. Traigo mi solapa y ingreso mi ganchillo por en medio de la solapa y posiciono a mi otro punto, a mi otra cadena. Entonces acá paso de nuevo hebra, tomo hebra, paso adelante y hago mi punto deslizado de esta manera. Paso al siguiente, siguiente agujero y siguiente cadena, tomo hebra, paso hacia adelante y hago un punto deslizado. Así. Entonces paso de nuevo al siguiente y hago mi punto deslizado. Acá voy a hacer puro punto deslizado, cada cadena disponible. De esta manera. Acá queda perfecto. Listo. Ahora retiramos nuestro marcador y acá en esta otra cadena voy a hacer, tomar la cadena de atrás, esta de atrás la tomo y hago un punto deslizado. Listo. Y así, tomando solo la cadena de atrás, voy a hacer puntos deslizados por toda la orilla. Listo, entonces acá ya hice mi último punto deslizado, como pueden ver. Acá ya hice mi último punto deslizado, entonces voy a pasar por esta cadena, paso hacia atrás y en medio de esta cadena, paso mi hebra hacia abajo. Y acá ya simulo la cadena. Listo, acá ya quemo. Y esto lo voy a esconder por medio del tejido. Listo, ya que hemos terminado nuestra solapa, ya escondimos nuestra hebra. Así va quedando, vean cómo queda de precioso. Pero yo acá le voy a hacer un recogidito, un pequeño recogido así. Aproximadamente de 80 centímetros o 1 metro. Y con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a pasar nuestro cordón acá debajo de estas cadenas. Debajo de esas vamos a pasar. Entonces acá voy a hacer el primer paso hacia adelante de mi cordón y voy a pasar contando 3 puntos, 1, 2, 3 acá, pero hacia atrás, aquí donde puse mi dedito, hacia atrás voy a traer hebra, que la podemos dejar más separada, dejémosla de 4, porque esta me queda un poco más grande, entonces dejémosla de 4 y pasemos hacia atrás. Ahora vamos a volver a traer hebra, pero aquí ya vamos a empezar a cerrar, que no dejemos esta más abierta. Dejémosla por acá.
Para cuando cerremos, aquí está bien. De esta manera. Y listo. Acá vamos a doblar nuestro bolsito por la mitad. O sea, la mitad sería básicamente nuestras medias lunas. Y luego acá vamos a doblar un poquito de esta manera. Y por las cadenas acá debajo de estos puntos así, vamos a pasar doblando esto. De esta manera. Entonces pasamos por este y por esta. Y atravesamos y acá ya traemos la hebra hacia adelante. Listo. Listo, de esta manera, acá ya cuando ajustemos se va cerrando. Y repetimos en esta parte, lo mismo. Ahora, acá le vamos a buscar el centro, entonces las voy a posicionar aquí. La hebra la sacamos de nuevo y la voy a posicionar acá como por la mitad. Entonces aquí la mitad sería como esta, una acá, pasémosla por acá. Y la otra hago lo mismo. Entonces esta pasémosla por acá, por el medio. Listo. Acá ajustamos y ya se va redondeando. Entonces aquí le voy a hacer un nudito para saber cuánto cortar. Entonces esto lo puedo cortar aquí y quemamos. Listo. Ahora sí vamos a poner este brochecito a mi bolsito. Entonces acá abrimos las paticas. Esto lo pueden hacer con ayuda de unas pincitas o así en la mano. Pues yo lo hago con la mano porque la verdad esto no es tan duro. Bajamos acá la solapita. Lo abrochamos y donde marquemos vamos a dejarlo que quede derechito. Ahí queda derechito. Lo marco, lo aprieto bien y acá lo puedo sacar. Ya me queda posicionado, vean, súper fácil. Y ya acá lo organizo muy bien, que ya entren todas las paticas, que pase todo el brochecito acá dentro de mi bolsito. Si ustedes le van a poner forro, le ponen la plaquita, pero yo como no le voy a poner forro, no le voy a poner la plaquita porque se ve feito. Entonces acá vean, acá por dentro ya vemos que pasó las paticas y con ayuda de nuestro broche las vamos a cerrar súper bien. Listo, entonces yo le puse mi plaquita. Así quedaría nuestro bolsito. Vean lo tan precioso que quedó con su base y su solapa. Y bueno, este sería el resultado final de nuestro bolsito tejido. La verdad que es súper económico de tejer. Vean lo que me sobró de cordón. Eso es lo que me sobra de cordón, o sea, con un ovillo pueden realizar este bolsito muy rápido y muy económico de realizar. Entonces, este es el resultado final. No olviden que todos los materiales lo puedes conseguir acá en Pollux Insumos. Pregunta por el kit, que allá te dan la información y consigues todos los materiales que necesitas para realizar y tejer este hermoso bolso.